Martí, tanto a través de la conferencia que acaba de brindar el profesor tan brillante, demuestra la vigencia que 167 años después del nacimiento de Martí y de un hombre que vivió apenas 42 años, que con todo lo que aportó a la vida y a la historia de Cuba y de América y a la literatura en el sentido general, un hombre grandioso. Y los cubanos tenemos el gran honor de tener entre nuestras filas a un verdadero genio de la vida nacional y de la vida mundial. Como es habitual, si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta al profesor o a Bettini o aquí comentar algo entre ustedes, este es el momento para hacerlos. Sara. Quiero tener el privilegio de ser la primera en felicitarlo esta tarde. Pero estoy segura que mis palabras responden a sentimientos de todos. Ha sido realmente una tarde de fiesta martiana, de fiesta de amor, de fiesta de patria. Muchísimas gracias. No, gracias a usted. Gracias. ¿Algún comentario? Solo quiero decir que es excelente expresiones sobre Martí. Pero veo que realmente Martí fue un luchador, fue un predicador, fue un adalid por la libertad, pero en su interior sufría por todos esos detalles que usted informó ahí. Y eso sucede cuando una persona es brillante, que le exigen otras cosas que no puede dar. Y él creo que entregó su vida queriendo demostrar que él podía dar toda su vida, no solamente al escribir, al recaudar fondos para la libertad, sino también entregar su vida. Y creo que fue un suicidio prácticamente, porque lo que quiso demostrar que él podía morir por la patria, porque él pensaba en que moría en la cruz. Y eso fue una demostración que él quiso dar. No sé si él sentiría quizás un poco de desasosiego o no tendría tanta esperanza como para decir, lo vamos a lograr, yo voy a hacer todo lo posible. Y por eso entregó él su vida sabiendo que la iba a entregar como suicidio. Creo que se puede hacer eso. La tesis del suicidio es... Bueno, no es suicidio, sino entrega. Sí, bueno, como entrega, como sacrificio por la patria. Pero bueno, es bueno que mencione la palabra, porque ciertamente es una tesis, el suicidio en Martí, que ha sido muy llevada y muy traída por historiadores, por algunos pensadores, en el caso de él, en la forma que murió. Incluso si podemos ver el momento en que él muere, el 19 de mayo, todos los reportes que hay al respecto son contradictorios. Nadie absolutamente dice qué fue lo que pasó allí. Los hermanos de la Guardia dicen una cosa, Gómez dice otra, Jiménez de Sandoval, el coronel, dice otra, el práctico cubano que dice que los remató dice otra. O sea, mucha gente quisieron anotarse aquella pata, como diríamos al buen cubano, y algunos incluso hicieron carrera a costa de esta situación. El mismo Gómez dice, realmente cayó una emboscada. El mismo Gómez lo dice, nunca me había visto en lance tan comprometido, lo dice allí en su diario. Y años después Jiménez de Sandoval lo culpa en una carta de la muerte de Martí porque se dejó coger casualmente desprevenido en el cruce aquel de Dos Ríos. Sabiendo que Gómez, junto a Maceo en su momento, eran los militares más importantes, sobre todo Gómez, del siglo XIX. Era un hombre del cual se hablaba en los círculos militares europeos como un gran estratega. O sea, los europeos tenían a Gómez como un individuo que en la parte militar era algo del otro mundo. Sin embargo, mira la manera en que lo cogen desprevenido allí en el margen del río de Contramaestre y del Cauto. Por otra parte, sí, se basan en el tema del sacrificio, o sea, de este suicidio, en la famosa carta aquella de juventud que le había escrito a María de Mendivia, su profesora, en la que está diciendo que mi papá me trata tan mal que he pensado hasta en suicidarme, y verá usted un día en mi diario que no ha aparecido, que no se sabe dónde está, que no es un berrinche de niños, sino una resolución bien pensada y pesada, ¿no?
De manera que hay muchos elementos dentro de la obra martiana, en la poética, en las epístolas, que dan que pensar que el hombre tenía una tendencia hacia el suicidio. Incluso al final de sus días ya está diciendo en algunas de las epístolas, ya para mí es hora, ya para mí es hora. Sé desaparecer, pero no desaparecerá mi pensamiento conmigo. Pero bueno, hay que verlo en el contexto y ver lo que está allí en el diario de él. Y creo que en lo fundamental, un hombre que ha organizado una lucha, que ha organizado un pueblo, que lo ha juntado, no lo ha unificado porque a los cubanos difícilmente podamos unirlo, pero al menos los ha juntado en un bien común que es el de la libertad de la patria, no se lanzaría a un suicidio cuasi romántico en aquel momento del 19 de mayo. Sencillamente hubo una emboscada, él desobedeció a Gómez, lo desobedeció, Gómez le dijo quédese aquí, y él dijo no, y lo entiendo, es un hombre que ha lanzado un pueblo a la lucha, es como decir, bueno, ¿cómo me voy a quedar yo detrás? Yo creo que le partió en medio de la humareda aquella al campo y salió frente a un pelotón de fusileros que estaba allí mismo aplazado, y esa descarga fue la que lo cogió. No creo que haya sido en lo absoluto un suicidio ni nada por el estilo, sencillamente salió a luchar. O sea, la lucha... No, pero está bueno que me haya mencionado la palabra, ¿no? Estoy de acuerdo con usted. Porque hay personas, como le he dicho, que han tratado de levantar esta tesis, y la verdad que la tesis es el que conoce la vida y obra de Martí y el alto sentido ético y del honor que tenía, no piensa en lo absoluto que hubo un suicidio, para nada. ¿Cuándo y qué te llevó a estudiar la obra de Martí? Desde joven yo tuve el privilegio de ser amigo de la iglesia en Cuba, en la época en que era prohibido ser amigo de la iglesia. Y me crié en el seno de la iglesia. Y a raíz de mis conversaciones con el obispo, el arzobispo, que ya falleció, Monseñor Adolfo Rodríguez Herrera, con el padre Salví, me inculcaron la obra martiana. Me hacían leer la obra martiana. Y después no solamente me la hacían leer, sino la conversábamos, la intercambiábamos, y me decían, ¿qué crees de esto? Cuéntame qué te pareció, qué te quiso decir tal cosa. O sea, había todo una educación, ¿no? en torno a la historia, no solamente a la obra de Martí, sino a la historia en sentido general. Y desde muy joven, bueno, pues me gustó inmiscuirme, sobre todo por estas ideas que tienen que ver con el altruismo, con la eticidad de una persona tan honorable como Martí, que, bueno, pues me he dedicado a consumir la obra desde entonces, y eso poco a poco me gusta consumirla y hablar de ella, ¿no? Aquí tenemos a Julio Chilling, que es Chilling, el conductor de, nuestro querido amigo Julio Chilling. de Patria de Bravo, Martí, o sea que también es un martiano y un estudioso de la vida y la obra de Martí, promueve eso. Y muy amigo mío también. Ah, bueno. Solo decir lo que en otras ocasiones he dicho, que José Raúl es realmente una joya que tiene Cuba, entregado a dar a conocer en mi apreciación al verdadero Martí, y eso es lo importante, el ángulo espiritual de Martí, que para mí es fundamental. Él ha hecho pues un trabajo muy preciso, muy dedicado, y no se conoce lo suficiente, porque la realidad es que, y no es porque me aprecie la amistad que le tengo, sino realmente haciendo un juicio crítico de su obra, no se le ha dado el valor que se merece, y lo traje igual, porque parte de la gran obra que queda por hacer es el desbaratar la falsificación que Castro Comunismo ha hecho de la figura de Martí. Y bueno, José Raúl será un soldado formidable en esa lucha. Gracias. Lo felicito y lo estimulo a que siga haciendo este trabajo. Quiero abundar sobre eso. José Raúl Vidal y Franco. Quiero abundar sobre ese punto. José Raúl Vidal y Franco. No hay tribuna que se le facilite. Y no hay impedimento que le impida, cada vez que se le invite, que se le convoque a hablar de Martí, de la obra de Martí.
yo que lo conozco y que he tenido el privilegio de compartir con él, de hacer programas con él, él lo hace de una manera apasionada, pero un apasionamiento tranquilo, reflexivo. Es un verdadero estudioso y un hombre dedicado a la obra de Martí. Pero todos los temas que él trata, no solo de Martín, yo he estado en muchísimos grupos en el que él ha sido el orador y siempre todo lo que habla está muy bien preparado. Te felicito. Muchas gracias. Una pregunta más. Tú naciste en los años 60, ya en plena revolución, comillas, revolución. Yo nací y triunfó ese régimen 2 años después. Nuestra formación, querámoslo o no, está centrada o se conduce por la parte ideológica de convertirnos, brindarnos un Martí, por un lado idealizado y por otro como el responsable de la causa del castrismo. Es lo que yo trataba torpemente de enfocar en mi presentación. Nos vendieron, nos hicieron creer en un Martí que a la postre se ha convertido en una figura en cierta medida odiada, que se hace culpable de lo que tenemos en la actualidad, e incluso ha surgido este movimiento clandestino que profana las estatuas de Martí como una manera de rebeldía. En sentido general, ¿cómo tú enfocas, o puedes resumir un poco, la parte ideológica de Martí hacia la formación de los estudiantes cubanos y esta acción de clandestinos? Bueno, en el tema, partiendo del hecho de que considero que Martí es un desconocido absolutamente en Cuba, sobre todo en los últimos 30 años, donde ha existido un deseo bien marcado, ¿no?, del régimen por tergiversar su obra en los últimos 30, 40 años, quizás. Y el discurso oficial, pues, como dices tú, ha llevado por ese camino. Si no lees, si no vas a la obra, al meollo de la cuestión, que es la obra escrita de Martí, no vas a lograr nunca entender lo que verdaderamente representó para el pueblo cubano este hombre, este magnánimo hombre. Si te quedas con lo que dice el discurso oficial en la escuela, sencillamente no vas a pasar de los zapaticos de rosa o de la Edad de Oro, o de que fue el autor intelectual de El Moncada. En una conferencia que di hace muchos años, allá por el año 95, en la universidad, siendo todavía estudiante, habían citado a todos para ir a la conferencia. Está hablando en Cuba. En Cuba, sí. Y comencé así casualmente diciendo, habían profesores y había estudiantes, y le digo, yo sé que ustedes odian a Martí. Así comencé mi conferencia. ¿Por qué? Y escribí en el pizarrón. Número 1, porque Martí fue el autor intelectual del Moncada. Número 2, el Moncada fue el motor impulsor de la revolución. Número 3, la revolución, hoy, 1995, tiene sumido al país y al pueblo en una crisis social, material y espiritual como nunca ha existido en ningún pueblo. Por lo tanto, al carajo Martí. Pero les voy a demostrar que es todo lo contrario. Sinceramente, sobrepasé aquello. No me pasó absolutamente nada. Todo el mundo se quedó espantado con la declaración mía. Pero bueno, después de la conferencia, de alguna manera, yo creo que me libró de las cadenas. De manera que, viendo ahora esto que ha sucedido con Clandestino, habría que ver cómo se desarrolla esto en las próximas semanas, porque yo no soy de los que creo en las teorías de las conspiraciones, pero sí puedo entender que detrás pueden estar gente muy patriota, personas que quieren de verdad el bien para Cuba, y esa es la manera que tienen de expresarlo, una manera muy vulgar, muy burda, pero también creo que pueda ser un movimiento de alguna manera organizado por la seguridad del Estado para desviar tensiones, porque esta gente son geniales en cuestión de desviar tensiones dentro del país, y sobre todo en un momento como el que está viviendo Cuba ahora. Claro, también considero que al estar las redes sociales envueltas, se les puede ir, si es una cuestión organizada por ellos, de la mano como se le está yendo de la mano. Pero yo creo que es muy prematuro
para hablar de que esto fuera casualmente la clave a seguir en cuanto a divulgar el resentimiento que se siente hacia el gobierno. Y por otra parte, ese Martí ensangrentado es el Martí de Fidel, no es el Martí de la obra que nosotros podemos leer y conocer. O sea, yo creo que hay muchas lecturas, muchas vertientes que se pudieran canalizar en estos actos. O sea, habría que esperar de todos modos. ¿Alguna otra pregunta? Sí, uno de los argumentos que ellos utilizaban, los comunistas me refiero, en la escuela, yo fui profesor de los comunistas, era la famosa carta a Manuel Mercado que encontraron, donde dice él que habla del imperialismo y todo lo que yo he hecho hasta hoy ha sido para evitar que caiga con su fuerza, con sus garras sobre América, bla, bla, bla. Ajá. Eso lo repetían hasta el cansancio. Y lo hacían hasta en los coros escolares, había que leer aquella carta. Sí. El tema de esa carta, la famosa carta inconclusa, la carta testamento, como le llaman, ¿no? Es la que manipuló. Acuérdate que el que gobierna es el que dicta un discurso para la escuela, para los medios de difusión, etcétera. De manera que sí, manipularon, pero manipularon no solamente a partir de la carta, sino que te descontextualizaban absolutamente la obra martiana. Te cogían una frase y la ponían en una pared de barrio, quizás en alguna ciudadela incluso, con todos y para el bien de todos, en medio de aquella ruina. Cuando sabemos, los que tenemos un poquito más de luz, que no era con todos y para el bien de todos, sino con todos y para el bien de algunos, que eran ellos. O mi onda es la de David, o te descontextualizaban absolutamente todas las frases martianas que fueron clave en la obra, de verdad, de Martí. Pero, más allá de eso, habría que ver, por eso digo, hay que volver al texto, más allá de esa carta testamento, ir a las cartas que Martí, por ejemplo, le hizo a Fermín Valdés Domínguez. Una carta, Fermín Valdés Domínguez era un individuo que militaba en el Partido Socialista, era militante en el Partido Socialista, y le escribe a Martí, un poco enamorándolo con las ideas aquellas, y Martí le contesta, dos peligros tiene la idea socialista, entre otras, y empieza a describir todos los peligros que tiene la idea socialista. Fíjate tú, estamos hablando en el siglo XIX, y entonces esos textos sí no se daban a conocer, estaban allí publicados ciertamente, porque no es que estaban escondidos, lo que hay que ir al texto, hay que buscarlo, hay que leerlo. Igual que el texto referido a la muerte de Carlos Marx, que también habla de todo el desastre que es el socialismo, el anarquismo, todas estas vertientes socialistoides, en la que dice, ha muerto Carlos Marx, como se puso del lado de los pobres, merece respeto, punto y seguido, pero anduvo deprisa. Y después del anduvo deprisa, lo que dice es tremendo en contra del socialismo, ese abestiamiento de echar unos hombres sobre otros. Eso no funda un pueblo, una sociedad, una nación. O sea, pero estos son textos que la gente desconoce, son textos que obviamente nadie tenía acceso a ellos porque no les interesaba, porque si no era lo que estaba en el discurso oficial, fuera de eso, la gente no se interesaba, no se lo cuestionaba. ¿Ve? Y por último, perdón, quería preguntarle, porque no lo escuché bien, ¿en qué museo era donde se extravió el crucifijo? Ahí en el Abra. En el Abra, allá en Isla de Pino, ahí estaba el crucifijo, ahí estaba el biblión, el famoso biblión que doña Tina recuerda, y la familia Cerdá, a Martín inmerso en esas lecturas de la Biblia durante esos poco más de 2 meses que estuvo allí, y en una profunda reflexión. Incluso lo permitían sacar y él se sentaba afuera en algún lugar a leer aquello. De ahí es que parten, yo creo, la mayoría de los símbolos cristianos que están en su obra. O sea, aparte de que él nació en el seno de una familia cristiana, católica, como era la familia española, pero yo creo que ese conocimiento le vino mucho más profundo en esos 2 meses cuando leyó completamente aquel biblión. Ese biblión también se desapareció, como son las cosas de Cuba, que se desaparecen de los museos, se la roban. Después aparece algún historiador que la tiene y la dona o la vende al gobierno, cosas por el estilo, que ha sucedido muchísimo. Creo que vamos a darle paso a Bettini para que haga el cierre de este evento que hoy nos convoca. Bueno, muchas gracias a José Raúl Vidal y Franco, a todos ustedes por asistir, pero quiero informar de 3 detalles. El próximo marzo 7, sábado marzo 7,
el Pen Club va a tener un desayuno informativo y de asamblea también. No damos reuniones frecuentes, nuestra directiva no se reúne frecuentemente, sí intercambiamos y optamos por una vez al año reunirnos todos y que todos son directivas para compartir con ustedes lo que hemos hecho, lo que planeamos, lo que hemos logrado, los planes que tenemos. Eso va a ser en marzo 7, apúntalo mi querido Julio que te quiero ver ahí, tú siempre vas a los desayunos. En La Fragua, ya lo informaremos. También marzo 29, porque el mes que viene no tenemos actividad en esta biblioteca, porque ese día, sábado, el sábado que nos toca, que es el segundo sábado de marzo, ellos tienen una actividad aquí que no tenemos actividad. Pero sin embargo, marzo 29, vamos a hacer la presentación en inglés del libro que acabamos de editar, que escrito por Daniel Pedreira, y uno de sus editores fue Luis de la Paz, junto con Ángel de Fana. Ahí vamos a presentarlo, la versión en inglés, las dos están juntas, de este libro. También va a ser en Books and Books, domingo 29 de marzo a las 6 de la tarde. Vamos a informarlo, por supuesto, porque es una actividad más nuestra, pero ya se lo estoy adelantando. También quiero decir que el libro, que aquí lo tenemos, es un libro que es la historia de nuestro PEN desde los inicios en Cuba, escrito por Daniel Pedreira con una exhaustiva investigación de Daniel a la que contribuyó Luis de la Paz también como investigador y como editor. Aquí lo tenemos porque todo aquel que quiera contribuir, pues aceptamos contribución, estamos solicitando $20 por ejemplar porque eso lo editamos con nuestros recursos y así que el que quiera, pues bienvenido sea. Y después de esto, bueno, pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros hoy y ya saben que nuestra próxima actividad es el marzo, domingo 29 a las 6 de la tarde, Books and Books. Gracias a José Raúl Vidal y Franco, a Luis de la Paz por haber conducido este acto magistralmente, a Sara Martínez Castro por haber declamado y a nuestra querida Matilde Álvarez por haber hecho posible que esta actividad quede grabada y así pues la podemos difundir. Gracias a todos.